Doy gracias a Dios por la oportunidad de presentar este estudio titulado Escatología. Tiene por subtítulo El tiempo de la restauración universal y por cita bíblica base Hechos 3:21. A Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus santos profetas. Esta cita la voy a referir muchas veces durante el estudio, pues la escatología tiene todo que ver con este tiempo, con este momento de la restauración universal. Temario. Vamos a ver qué es la escatología, el cielo y el reino de los cielos como conceptos teológicos. Principio escatológico según Joseph Ratzinger y según Leonardo Castellani, dos gigantes de la escatología. Herejías contra el principio escatológico. Vamos a ver las tres perspectivas y las tres bases teológicas de la escatología. Y finalmente, conclusiones y cierre. Este estudio es sobre todo con base al libro Escatología, la muerte y la vida eterna de Joseph Ratzinger. Me voy a apoyar también en aportes del libro El Apocalipsis de San Juan de Leonardo Castellani, en citas del Catecismo de la Iglesia Católica y también validaciones o confirmaciones para estar siempre sobre el magisterio bimilenario del Denzinger Honerman. En varios programas anteriores hemos hablado del plan salvífico de Dios, que tiene estas cuatro grandes etapas. La promesa promete a Cristo, la ley prepara el camino a Cristo, la iglesia prepara la parucía y con la parucía se entrega la herencia del reino o el reino de Dios en su plenitud. Hoy vamos a dedicarle el estudio al paso de la franja que está en verde a la franja que está en amarillo. Es decir, el momento de la transformación que ocurre con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es justamente lo que estudia la escatología. Y vamos a profundizar en dos conceptos teológicos muy importantes para entender esto. El concepto del cielo, que es teológicamente el cielo, y el concepto del reino de Dios o reino de los cielos. La predicación del Evangelio estaba centrada en anunciar este reino, el reino de Dios, el reino de los cielos. Solamente en los Evangelios está mencionado 90 veces el concepto del reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces vamos a ver qué es exactamente este reino que Cristo anunciaba, que comienza con él en su primera venida, pero que llega a su plenitud con la parucía, con la segunda venida. Es muy interesante algo que está destacado en el libro Escatología de Benedicto XVI, que la predicación prepascual, es decir, la de Jesús en el Evangelio, es reinocéntrica. Todo gira en torno al reino de Dios. Las parábolas, los símiles que utiliza Jesús en su enseñanza, giran en torno al reino de Dios. Debemos ser como niños para entrar en el reino. La parábola de que el reino de Dios se parece a un grano de mostaza, se parece a una perla fina, a un tesoro escondido en un campo. Entonces hay mucho de este mensaje, como dije antes, 90 menciones del reino de Dios o del reino de los cielos en los evangelios. Esto es lo que llama Papa Benedicto la predicación prepascual, la de Jesús antes de su muerte. En cambio, la predicación post-pascual, que es la de los apóstoles, luego de la ascensión, es cristocéntrica, es decir, lo que anuncian los apóstoles es a Cristo. Entonces pareciera que hay una especie de ruptura, es decir, el mensaje de Jesús es el reino, el reino, 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 reino. Pero cuando llegan los apóstoles después de la ascensión de Cristo, el mensaje de los apóstoles es cristocéntrico, todo es Cristo, 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 Cristo. Entonces la pregunta analizada en el libro de Benedicto es, ¿hay una continuidad o una ruptura? Porque pareciera que hay un cambio del mensaje. El mensaje de Jesús es reinocéntrico y el mensaje de los apóstoles es cristocéntrico. ¿Por qué un cambio de mensaje? ¿O es una continuidad realmente? Vamos a definir qué es la escatología, el cielo y el reino de los cielos, y qué es lo que vemos en el símbolo de los apóstoles, en el credo niceno, esto de estar sentado a la derecha del Padre. ¿Qué significa?
Escatología viene de una palabra griega escatón, que significa la última cosa, lo último, el final. Entonces, ¿qué es la escatología? Es una rama de la teología que estudia los eventos del final y lo que sigue después. Nótese entonces que no es un final absoluto, porque si fuera un final absoluto sería el final y ya se acabó, no hay más nada. Pero la escatología estudia el final y lo que viene a continuación, lo que sigue. Entonces es más un momento de transformación, de cambio. No es un final absoluto, sino un final relativo. Un final de lo presente para dar paso a lo eterno, a lo definitivo. Voy a leer un fragmento del libro de escatología de Joseph Ratzinger en la página 25. Todo el mensaje de Jesús había sido escatológico. Su fuerza arrolladora había consistido en que Jesús anunció con autoridad el próximo fin del mundo y la irrupción del reino de Dios. En el vigor de esta esperanza habría consistido lo explosivo, lo nuevo, lo grande de Jesús, debiendo interpretarse todas sus palabras a partir de ese centro. Para Jesús, el ser cristiano se resumiría en esta petición central del Padre Nuestro: venga tu reino, petición que se fijaría en el hundimiento del mundo y la irrupción de lo que únicamente Dios puede hacer. Entonces la escatología estudia este fin del mundo, pero no es un fin del mundo absoluto, es el fin del mundo como lo conocemos. Es un fin relativo porque es un fin para dar paso a algo nuevo. Y esto nuevo se llama el reino de Dios. Por eso Jesús nos pone a pedir por 2000 años, venga tu reino, para que acabe el mundo del pecado, el mundo del mal, el mundo podrido que vivimos, y venga el mundo definitivo renovado por Dios. Entonces la escatología estudia este momento de transformación, este momento de cambio histórico. Pasa el mundo presente y viene el mundo renovado. Veamos el concepto de reino de los cielos o de reino de Dios. Reino de los cielos es como lo llama Mateo y reino de Dios como lo llaman Marcos y Lucas. Hay que mencionar otro dato terminológico. Mateo dice reino de los cielos, mientras que Marcos y Lucas escriben reino de Dios. Las dos cosas significan lo mismo. Tras la terminología de Mateo está la regla judía de que no solo no se debe emplear el nombre de Dios, sino tampoco el concepto de Dios, por respeto a la grandeza del término. Solo se puede hablar de ello mediante circunloquios. Es decir, aquí cielo no hace más que sustituir a Dios. Esto es importante porque se ve que Mateo, lo mismo que Marcos y Lucas, no hablan primariamente de algo del más allá. No se trata del más allá, sino de Dios, que es quien actúa. Se confirma esta observación si aceptamos que el término normalmente traducido por reino, basilia en griego, no representa para la mentalidad judía un lugar, sino que se refiere a una realidad activa, pudiéndose traducir por señorío, mando, etc. O sea que la expresión reino de Dios está remitiendo al dominio de Dios, al poder viviente de Dios sobre el mundo, tanto que para J. Jeremías el anuncio el reino de Dios está cerca puede traducirse exactamente como Dios está cerca. Al echar mano de este término, Jesús no habla primariamente de algo que está en el cielo, sino de algo que Dios está haciendo y va a hacer aquí en la tierra. Qué interesante. Voy a resumir entonces esta lámina antes de dejarla. Lo primero es que nos explica el Papa Benedicto que reino de los cielos y reino de Dios es lo mismo, son conceptos análogos, son sinónimos. Y no se trata de algo del más allá, sino de la acción de Dios en la tierra, de una obra de Dios sobre el mundo. Entonces, la mejor traducción de reino, según la terminología judía, es dominio. El reino de Dios es el dominio de Dios sobre el mundo. Entonces, concluye con esta frase que está en color morado. Cuando Jesús habla de reino de los cielos, no se está refiriendo a algo del más allá, sino de una obra de Dios aquí en la tierra, de lo que Dios hace o está haciendo en el mundo. Es interesante que en sus epístolas el apóstol San Pablo
habla de los ciudadanos del cielo, no refiriéndose a las personas que ya están muertas en la gloria de Dios, sino a las personas que están vivas, pero eso sí, ya convertidas, es decir, ya viviendo una vida nueva en Cristo. Entonces, eso está en Filipenses 3 del 17 al 21. Veamos en las siguientes láminas con mayor detenimiento por qué podemos considerar que los convertidos o los santos que ven en la tierra ya son ciudadanos del cielo, aún en vida. Vamos a definir ahora lo que es el concepto de cielo. Primero, partiendo del catecismo de la Iglesia Católica, voy a resaltar los que están en negritas. Comencemos con el 1024. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. Continuamos con el 1025. Vivir en el cielo es estar con Cristo. Los elegidos viven en Él, aún más tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre. Nótese que la definición del 1024 pareciera referirse a algo que ocurre solamente después de la muerte, pero en el 1025 nos da un concepto de cielo que aplica a las personas que todavía estamos de curso en esta vida, porque vivir en el cielo es estar con Cristo. Quiere decir que desde la conversión, desde la aceptación de Cristo como el único Salvador y el vivir en estado de gracia cumpliendo los mandamientos, ya nos hace ciudadanos del cielo y ya nos hace comenzar a vivir el cielo en su primera fase, en su primer estadio. El 1026 dice, por su muerte y su resurrección, Jesucristo nos ha abierto al cielo. La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia a su glorificación celestial a aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles a su voluntad. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados en Él. Entonces, Cristo desde su primera venida, a partir de su pasión, muerte y resurrección, nos ha abierto el cielo. ¿Qué significa eso? Que nos hace ya partícipes de los frutos de la redención. Y solamente por el bautismo y por creer en Cristo, ya comenzamos a ser ciudadanos celestiales, ya comenzamos a vivir el cielo aquí en la tierra, aunque por supuesto llegará a su plenitud con la parucía y después de la muerte. Ahora veamos lo más importante del capítulo donde está explicado el cielo en el libro de Joseph Ratzinger, en el libro Escatología. Dice así, del término cielo, que es esta fuerza simbólica del arriba, de la altura, se sirve la tradición cristiana para expresar la plenitud definitiva de la existencia humana gracias al amor consumado hacia el que se encamina la fe. Esa plenitud no es para el cristiano simple música de futuro, sino que es pura representación de lo que ocurre en el encuentro con Cristo y está ya presente de modo fundamental en cuanto a sus componentes esenciales. Voy a leer solamente lo que está en negritas por cuestión de tiempo. Yo, sin embargo, sugiero que las personas puedan darle pausa y leer completo el texto porque es una joya, es un tesoro completo. Por consiguiente, el cielo es algo primariamente cristológico, no es un lugar ahistórico al que se llega. El hecho de que haya cielo se debe a que Jesucristo existe como Dios hombre y ha dado al ser humano un lugar en el ser mismo de Dios. El hombre está en el cielo cuando y en la medida en que se encuentra con Cristo, con lo que haya el lugar de su ser como hombre en el ser de Dios. Y termina diciendo, en realidad siempre se trata de lo mismo, de la pura penetración de todo el hombre por la plenitud de Dios y de su radical apertura, que deja que Dios sea todo en todo y hace que el hombre mismo pueda ser ilimitadamente pleno. Antes de dejar esta lámina, un pequeño resumen de lo principal que está en la enseñanza de este texto. Voy a destacar lo que está en el centro en tres colores. Primero decir que el cielo es algo primariamente cristológico. No es un lugar, ni es un estado. El cielo es algo relacionado con Cristo, con creer en Él, con vivir en Él. Luego dice lo que está en azul. Existe el cielo porque
Cristo, como Dios hombre, ha dado al ser humano un lugar en el ser mismo de Dios. Y luego lo que está en morado. El hombre está en el cielo cuando y en la medida que se encuentra con Cristo, con lo que haya el lugar de su ser como hombre en el ser de Dios. Comenzamos a vivir el cielo cuando nos convertimos y cuando comenzamos este encuentro con Cristo, que comienza en esta vida y llega a su plenitud luego de nuestra muerte o con la parucía. Luego dice así, pero el enunciado cristológico implica también un aspecto eclesiológico. Si el cielo se basa en existir en Cristo, entonces implica igualmente el estar con todos aquellos que en conjunto forman el único cuerpo de Cristo. En el cielo no cabe aislamiento alguno. Esto lleva a un componente antropológico, la fusión del yo en el cuerpo de Cristo, su utilidad para el Señor y para los demás en mutua correspondencia, no equivale a una disolución del yo, sino a su purificación, que al mismo tiempo planifica sus posibilidades más altas. La exaltación de Cristo, es decir, la entrada de su existencia humana en el Dios trinitario por la resurrección, no significa realmente su partida del mundo, sino un nuevo modo de estar presente en él. La manera de existencia del resucitado se llama, de acuerdo con el lenguaje de los antiguos símbolos, estar sentado a la derecha del Padre, es decir, participación del poder regio de Dios sobre la historia, participación que es real incluso estando oculta. De modo que el Cristo exaltado no está desmundanizado, sino por encima del mundo y de ese modo referido al mundo. Cielo quiere decir participación en esta forma de existencia con Cristo y, en consecuencia, plenitud de lo que comienza con el bautismo. El cielo, por tanto, no se puede localizar en un sitio, ni fuera ni dentro de nuestro espacio, pero tampoco se le puede desvincular sencillamente del cosmos, considerándolo como un mero estado. Cielo quiere decir más bien ese dominio sobre el mundo que le compromete al nuevo espacio del cuerpo de Cristo, la comunión de los santos. Por lo tanto, el cielo no está espacial, sino esencialmente arriba. Para resumir esta lámina, voy a hacer referencia a la oración sacerdotal de Jesús, Juan 17, donde dice, Padre, que todos sean uno en nosotros como tú y yo somos uno. Eso es lo que está justamente dicho en la parte que está arriba en color verde. Si el cielo es estar con Cristo, pues implica también estar con todos los que forman parte de su cuerpo místico. Es decir, el cielo no es solamente estar unido a Jesús, sino a todos los elegidos, a todos los salvos. Entonces, esa es la llamada a la unidad de Jesús en su oración sacerdotal, que todos seamos uno entre nosotros y uno con Dios. Pero esa oración sacerdotal también dice algo muy interesante. Dice, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Y dice también, el mundo los odia como a mí me ha odiado, porque no son del mundo, el mundo los odia. Entonces, lo que está diciendo en la parte en morado es que la exaltación de Cristo, ¿en qué consiste? En la entrada de su existencia humana en el Dios trinitario por la resurrección. Entonces, Él es exaltado al sentarse a la derecha del Padre y eso significa participación del poder regio de Dios sobre la historia. Es decir, el dominio sobre el mundo. Cuando Cristo asciende y se sienta a la derecha del Padre, no es sacado del mundo, sino es un nuevo modo de estar en el mundo. ¿Cómo? Gobernándolo, dominándolo. Por eso dice la oración del sacerdotal de Jesús, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas. Y tenemos que aceptar ser odiados del mundo porque podemos vivir en el mundo, pero sin ser del mundo. Entonces, ¿qué es el cielo según lo que está aquí en color mostaza? El cielo es participar de esa forma de existir en Cristo, que significa que podemos permanecer en el mundo, pero sin ser del mundo. ¿Cómo? Dominando el mundo. Por eso es que los santos son criaturas celestiales aún en vida. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene poder sobre ellos, sino que más bien ellos tienen dominio sobre el mundo.
Continuemos. En este contexto hay que determinar el derecho que hay para utilizar el lenguaje tradicional y los límites que le son inherentes. Las imágenes utilizadas siguen siendo verdaderas si expresan y respetan la supremacía, la libertad frente a imposiciones mundanas y el poder del amor conectado con el mundo. Las imágenes se hacen falsas si separan totalmente el cielo del mundo o si de alguna manera lo meten en él como si de su piso superior se tratara. Toda la realidad creada se vincula a la bienaventuranza celestial. Los escolásticos dicen que el mundo, criatura de Dios, es un fragmento accidental de la alegría definitiva de los que se salvan. El cielo en cuanto tal es realidad escatológica, manifestación de lo definitivo y totalmente otro. Su definitividad procede del carácter definitivo del amor de Dios, amor irrevocable e indivisible. Su apertura al escatón pleno proviene de la apertura de la historia todavía en camino de realización, tanto en lo referente al cuerpo de Cristo como en toda la creación. El cielo habrá alcanzado verdaderamente su plenitud solo cuando se encuentren reunidos todos los miembros del cuerpo del Señor. Así que el cielo comprende dos estadios históricos. La exaltación del Señor pone la base a la nueva existencia en la unidad entre Dios y los hombres, o sea, el cielo. La plenitud del cuerpo del Señor hasta llegar al pléroma de todo el Cristo le hace alcanzar su total realidad cósmica. Repitamos para finalizar que la salvación del individuo es total y plena solo cuando se haya alcanzado la salvación del universo y de todos los elegidos, que en el cielo no se encuentran sencillamente al lado los unos de los otros, sino que los unos con los otros son el cielo en cuanto el Cristo único. Con esto terminamos la lectura del capítulo de cielo del libro de Benedicto y antes de dejar esta lámina, un pequeño resumen de lo más relevante. En la primera parte, que está en 3 colores, nos dice que, bueno, hay muchas formas de representar el cielo, hay muchas ideas o esquemas mentales. Lo que nos está diciendo al principio el Papa Benedicto es que cualquier imagen que pretenda sacar el cielo del mundo, desvincularlo por completo, es falsa, o también ponerlo en el mundo, pero refiriéndolo a un estado o a un lugar. O sea, el cielo no tiene que ver ni con un estado ni con un lugar. Las imágenes correctas para explicar lo que es el cielo son aquellas en las cuales exalta la supremacía sobre el mundo y la libertad frente a las imposiciones mundanas. Es decir, se puede vivir el cielo todavía viviendo, estando en la tierra, o sea, en vida, si ya comienzas a dominar el mundo y puede mostrarse una supremacía de la persona sobre las tentaciones y sobre lo mundano. Luego, lo que está en color mostaza es muy importante porque dice que toda la realidad creada se vincula a la bienaventuranza celestial. Quiere decir que la salvación universal no excluye a la creación, no excluye a la materia. La salvación es un concepto muy amplio que incluye todo lo visible y lo invisible, todo lo espiritual y todo lo físico. Es decir, Dios en su plan salvífico no ha excluido absolutamente nada, está incluyendo todas las realidades creadas. Y también es muy importante que dice que el mundo, que es criatura de Dios, es un fragmento accidental de los que se salvan. Entonces nosotros entendemos que nuestra salvación, nuestra vida eterna, nuestro cielo es estar con Dios, es nuestro objetivo y es nuestro premio, alcanzar a Dios y unirnos a Dios. Y como consecuencia, Dios nos regala también el mundo, el universo, pero como un fragmento accidental. O sea, nuestro premio no es el mundo, la herencia de la tierra, la herencia del universo. Nuestro premio es alcanzar a Dios y el mundo se nos entrega por añadidura. Luego, lo que está en morado lo vamos a explicar con más detenimiento más adelante, y es que el cielo comprende 2 fases o estadios históricos que se llaman la exaltación del Señor y la plenitud del cuerpo del Señor. Lo explico más adelante.
Y es importante, voy a volver a leer lo que está en amarillo abajo porque es demasiado importante. La salvación del individuo es total y plena solo cuando se haya alcanzado la salvación de todo el universo y de todos los elegidos. Es decir, la salvación no es un concepto solamente individual. No es que yo cumplo los mandamientos y me salvo. No, mi salvación es plena en tanto en cuanto Dios va a salvar también el universo y a todos los elegidos. Y mi salvación es plena cuando ya Dios completó esa salvación universal y la de todos los elegidos. Es decir, mi salvación no es plena hasta que Cristo lo haya hecho en plenitud, de manera universal y de manera eclesial. Lo podríamos ver como el cuerpo humano, ¿no? Es decir, si Dios está regenerando un cuerpo, un individuo, pues no estaría completo si le falta una oreja, si le falta un ojo, si le falta un dedo. Entonces, aunque si yo soy cuerpo de Cristo y Él lo está regenerando, yo solamente siento que estoy en un cuerpo pleno cuando tiene todos y cada uno de sus miembros. Por eso la salvación no es un concepto solamente individual, sino eclesiológico y también cósmico universal. Entonces, vamos a resumir estas definiciones. ¿Qué es la catología? Es una rama de la teología que estudia el final y lo que sigue. Es decir, no es un final absoluto, sino relativo, es un momento de transformación, referido, por ejemplo, en Hechos 3:21 como el tiempo de la restauración universal. Y universal entonces significa que Dios va a restaurar todo, va a restaurar el individuo en sus tres componentes, cuerpo, alma y espíritu, va a restaurar la iglesia y va a restaurar toda la creación. ¿El cielo qué es? Pues la vida nueva en Cristo, con Cristo y con los demás miembros de su cuerpo místico. Por tanto, comenzamos a vivir el cielo con la conversión y aceptando al Cristo como el único Salvador. Reino de los cielos o reino de Dios, que son dos sinónimos, es la acción de Dios sobre el mundo, su señorío sobre el mundo, su obra sobre el mundo. Y dice el texto del Benedicto, el reino de Dios es acontecimiento, no es espacio, no es un lugar. Lo que recitamos en el credo niceno, esto de estar sentado a la derecha del Padre, es la participación del poder regio de Dios sobre la historia y sobre el mundo. Y Cristo nos hace partícipes de ese poder. Con la conversión, cumpliendo los mandamientos y comportándonos como ciudadanos celestiales, comenzamos también a participar de este poder, que significa que el mundo no debe tener influencia sobre nosotros, sino que al revés, estamos llamados a nosotros a influir en la historia y a influir sobre el mundo, comenzando por el dominio propio, el dominio de sí mismo, y luego sobre demostrar el dominio de los santos sobre el mundo. El cielo tiene dos estadios históricos, dos etapas o fases. La etapa 1, que se da con la primera venida de Cristo, más específicamente con su resurrección y ascensión, se llama la exaltación del Señor, en la cual, como dice el libro de Benedicto, pone la base a la nueva existencia en la unidad entre Dios y los hombres, o sea, el cielo. Fíjense que aquí está definiendo el cielo como la unidad entre Dios y el hombre. Eso es el cielo. El cielo será pleno cuando sea plena la unión entre Dios y el hombre. Mientras tanto, es un proceso. Y queda esta exaltación del Señor en tres fragmentos del credo niceno. Con el resucitó, con el subió al cielo y con el estar sentado a la derecha del Padre. Como explica el Papa Benedicto, esto no significa que Cristo es desmundanizado ni sacado del mundo, sino es otra manera de permanecer en el mundo. ¿Cómo? Gobernándolo, rigiéndolo, escribiendo la historia. Entonces, la exaltación del Señor es el cielo fase 1 y comienza con su primera venida. La segunda etapa se llama la plenitud del cuerpo del Señor y es la que se da con la parusía, con la segunda venida de Cristo. Y dice el texto del Papa, la plenitud del cuerpo del Señor hasta llegar al pléroma de todo Cristo le hace alcanzar su total realidad cósmica. Pléroma, una palabra griega que significa plenitud. Entonces la plenitud se da cuando Jesús une a sí mismo todos los salvados y completa el cuerpo místico, o sea, completa la salvación del mundo y de todos los elegidos. Es cuando el cielo llega a su
plenitud, solamente con la parusía, es decir, con la segunda venida de Cristo es que el cielo llega a su plenitud. Pero lo interesante es que el cielo comienza con la primera venida. Por eso es que podemos ya ser ciudadanos celestiales desde la conversión, desde la aceptación de Cristo como nuestro Salvador, comportándonos como conversos, cumpliendo los mandamientos y demostrando que tenemos dominio sobre el mundo, es decir, que participamos de estar sentado a la derecha del Padre, que participamos del poder regio de Dios sobre la historia. Y así nos comportamos como ciudadanos celestiales, vivimos la primera etapa del cielo, que es la exaltación del Señor, y así nos preparamos para la etapa 2 del cielo, que es la plenitud del Señor. Es decir, nos preparamos para la parusía, cuando Cristo sea todo en todos y complete la redención, la salvación de todos los elegidos y de todo el mundo. Entonces, aquí vemos en este cuadro que mencionábamos al principio, que con la primera venida de Jesús comienza la fase 1 del cielo, es decir, la exaltación de Cristo, y con la segunda venida se da la fase 2 del cielo, que es la plenitud de Cristo. Entonces, veamos algunas citas que ahora con estos conceptos que hemos dado anteriormente se pueden entender mejor. En Marcos 1:15 vemos que Jesús anunciaba: el reino de Dios está cerca. Cuando él hablaba del reino de Dios, a veces lo planteaba como algo cercano, y a veces como algo lejano, a veces como algo presente, a veces como algo futuro. Entonces, con los conceptos que hemos dado hasta ahora, vemos que se puede comprender mejor estas expresiones de Jesús. Cuando él dice: el reino de Dios está cerca, bueno, está cerca porque está hablando de él mismo. El reino de Dios está cerca porque Jesús está cerca, porque acaba de venir en su primera venida. Pero no se refiere solamente a él como persona, como segunda persona de la Trinidad, porque si fuera solamente a él, entonces en la ascensión, al irse, volvería a estar lejos el reino de Dios. No, está cerca porque no es solamente su presencia, sino su obra en el mundo. Y esa obra continúa luego de la ascensión por medio del Espíritu Santo. Por eso vemos en Mateo 12:28: si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús nos da entonces una prueba de que el reino de Dios ha llegado con cuando Él expulsa demonios, y dice que lo hace por el Espíritu de Dios. Y eso continúa, la obra continúa después de la ascensión, porque al haber enviado el Espíritu Santo en el Pentecostés y al haberle soplado el Espíritu Santo a los apóstoles, les transfiere este poder de expulsar demonios y de curar enfermos, con el cual sigue obrando el reino de Dios en el mundo. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Entonces el reino de Dios no se va cuando Jesús asciende al cielo, sino que permanece a través de la obra del Espíritu Santo. Me enteré por este libro de Joseph Ratzinger, Escatología, que un abad del siglo XII, Joaquín del Fiore, del sur de Italia, ya se dio cuenta que la historia humana podía dividirse en tres épocas: la época del Padre, el Antiguo Testamento; la época del Hijo, el Nuevo Testamento; y la época del Espíritu Santo, el reino en plenitud, a partir de la segunda venida. Como dice el abad Joaquín del Fiore, en esta época del Espíritu Santo es cuando se llevan a cabo en plenitud las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Si por ejemplo dijo: bienaventurados los mansos porque ellos heredan la tierra, pues es aquí en la época del Espíritu Santo. Bienaventurados los pobres de espíritus porque ellos verán a Dios, aquí se cumple en plenitud. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados, o bienaventurados los que tienen sed de justicia porque serán saciados. Es en la época del reino en que todas las bienaventuranzas llegan a su plenitud, porque es cuando el reino de Dios llega a su plenitud. Muy interesante esto, porque yo lo había leído hace tiempo en el libro de Cielo de Luisa Picarreta. Los tres fiat, el primer fiat, el segundo fiat y el tercer fiat, son exactamente estas tres épocas que enseñaba Joaquín del Fiore en el siglo XII. Quiere decir que no lo reveló Jesús por primera vez, estas tres épocas o estos tres fiat a Picarreta, sino que ya lo enseñaba este abad en el siglo XII. Muy interesante. Entonces, la época del Hijo comienza con su primera venida, que es cuando comienza a manifestarse el reino de Dios. Y el reino de Dios llega a su plenitud
en la época del Espíritu Santo, es decir, a partir de la segunda venida. Recordemos que tenemos que entender reino de Dios como el señorío de Dios, es decir, la gobernanza, el dominio sobre el mundo, y recordar que el reino de Dios es acontecimiento, no espacio, es decir, el reino de Dios es la obra de Dios sobre el mundo, que comienza con su primera venida, se perpetúa a través de la acción del Espíritu Santo y llega a su plenitud con la segunda venida, que es cuando el reino de Dios o el señorío de Dios llega a su plenitud. Quiere decir que el reino del mal queda completamente desarmado, queda completamente atado a partir de la segunda venida de Cristo. Vamos a analizar ahora entonces las tres perspectivas de la escatología: la individual o antropológica, la eclesiológica y la histórica o cósmica. Y vamos a también explicar las tres bases teológicas de la escatología, que son cristología, neumatología y mariología. En esta tabla que voy a explicar más adelante están estos conceptos. Primero voy a introducir una terminología que estoy tomando del libro de Castellani. Cuando él habla de la escatología y de este momento de la transformación universal que se da con la parusía, él habla que ahí se pasa de la historia a la extrahistoria, del tiempo al supertiempo y del mundo al trasmundo. Este trasmundo que vemos en la terminología de Castellani no es otro que el mundo futuro del credo niceno, cuando decimos creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Ese mundo futuro es el mundo renovado por Dios en su segunda venida, que Castellani llama en sus escritos el trasmundo. Esta terminología la vamos a explicar con frases de Castellani y vamos a ver que nos ayuda mucho a comprender este momento de transformación, que es lo que estudia la escatología. Comencemos por explicar el principio escatológico. La escatología cristiana se compone de dos elementos. El primero es aceptar el desmoronamiento intrahistórico, es decir, que todo va hacia su fin, hacia su acabose, todo se derrumba. Y esto aplica a nivel individual, a nivel eclesial y a nivel histórico y cósmico. Pero no podemos caer en depresión ni verlo pesimista, porque la fe nos hace optimistas, porque nos enseña el segundo elemento de la escatología, y es que se llega al triunfo y plenitud gracias a una intervención divina y extrahistórica. Las dos palabras claves son divina, significa que el triunfo y la plenitud no se llega por medios humanos, sino por una obra de Dios, y extrahistórica significa que no se da en la historia, sino en la extrahistoria, es decir, a partir de la segunda venida y gracias a la parusía. Entonces, el principio escatológico consiste en aceptar que estas dos realidades están en el futuro y que de hecho la primera condiciona la segunda. Es decir, para que se dé el triunfo y plenitud, tiene que haberse dado primero el total desmoronamiento intrahistórico. ¿Cómo lo vemos en Leonardo Castellani este concepto? Dice, señala Castellani que la escatología cristiana se compone de dos elementos: el fin catastrófico intrahistórico de la humanidad junto con el fin triunfal extrahistórico. Lo intrahistórico depende de la voluntad del hombre y las intervenciones metahistóricas provienen de Dios. El mundo va a una catástrofe intrahistórica que condiciona un triunfo extrahistórico, o sea, una transposición de la vida del mundo en un trasmundo y del tiempo en un supertiempo. Entonces aquí vemos la terminología que antes introduje en los libros de Castellani, muy interesante. Él explica que la escatología consiste en aceptar la catástrofe intrahistórica, o sea, el desmoronamiento, el hundimiento de todo. Y luego viene el fin triunfal extrahistórico que depende exclusivamente de Dios. Es decir, no es el hombre que se salva ni que salva al mundo, sino es una intervención de Dios la que logra esta transposición, este cambio. Veámoslo ahora en el libro Escatología de Joseph Ratzinger. El mensaje cristiano aguarda ambas cosas al mismo tiempo: el desmoronamiento como última etapa del camino propio del cosmos, la plenitud
por la nueva fuerza que viene de afuera y que se llama Cristo. Está el hecho de que lo que prepara el paso al final no es, por ejemplo, una suprema maduración histórica, sino que, paradójicamente, lo que está remitiendo al sí de Dios es el desmoronamiento interno de la historia, su incapacidad frente a lo divino, su oposición. Aquí nos está explicando con otras palabras lo mismo que antes leíamos en palabras de Castellani, y es que la escatología se compone de aceptar primero que todo se desmorona internamente en la historia y luego esa fuerza que viene de afuera y se llama Cristo es la que produce la plenitud, el triunfo, el cambio que lleva a lo eterno, definitivo y bueno. También vimos que Juan Pablo II y Joseph Ratzinger, cuando era prefecto de la fe, plasmaron esto en el catecismo en el numeral 677. La iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. Esto es lo que llamamos la pasión de la iglesia. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal que hará descender del cielo a su esposa. Entonces lo que nos está explicando el Papa Benedicto es lo mismo, que en sus tres perspectivas escatológicas, individual, eclesial y universal, hay que aceptar que todo se va a desmoronar, todo llega hacia su fin y es solamente una intervención de Dios la que logra ese rescate, esa restauración universal. Entonces, ¿cuáles son las herejías contra el principio escatológico? Por un lado, negar el desmoronamiento, negar que todo se desmorona a nivel individual, eclesial e histórico. Y por otro lado, prometer la plenitud intrahistórica y por medios humanos. Esto consiste, por lo tanto, en sacar a Cristo de la ecuación, es decir, negar que Cristo es el que va a restaurar, rescatarnos, ¿no? Como decir, Dios no hace falta, ¿no? No es necesario porque nosotros los hombres vamos a llegar a la plenitud por medios humanos. Eso es una total herejía y va contra el principio escatológico. Entonces, lo que tenemos que aceptar es tanto el desmoronamiento intrahistórico, repito, en sus tres perspectivas, individual, es que tengo que morir, eclesial, la iglesia tiene que morir, y universal, que el mundo también va hacia su autodestrucción. Pero no me quedo en el pesimismo, en la tristeza, porque ese desmoronamiento condiciona, como decía Castellani, el triunfo extrahistórico de Dios. El triunfo y la plenitud no por medios humanos, sino por una intervención de Cristo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de herejías contra el principio escatológico. La Ilustración, con su racionalismo y la fe en el progreso. El marxismo, con su promesa de una sociedad futura sin clases sociales. El nacionalsocialismo, con su promesa en un mundo mejor basado en la eugenesia, es decir, en eliminar las razas inferiores y hacer prevalecer solamente las razas superiores, y en todo esfuerzo humano en hacer intervenciones, digamos, a nivel de ADN o a nivel de la selección de individuos. Todo eso también es herejía y va contra el principio escatológico. También el pretender un mundo mejor gracias a la tecnología, gracias a la biónica, gracias a la inteligencia artificial, pensar que el mundo va a llegar a su plenitud por medios humanos. También aferrarse a la vida presente, aquello de ponga a su hombro, la falsa solución de amor, todo lo que apunte a alargar o a conservar la vida, cuando Jesús más bien nos dijo lo contrario, que el que pretenda salvar su vida la perderá. También todo llamado a salvar el planeta, al cuidado de la casa común, que nos llamaba Bergoglio y ahora Prevost. Todo esto son herejías y todo esto va contra el principio escatológico. ¿Por qué? Comenzando de abajo hacia arriba, porque el planeta no lo va a salvar el hombre. El hombre está destruyendo el mundo, lo sabemos, pero va a ser restaurado el planeta y la creación por Cristo en su segunda venida. Es Él el que va a descontaminar los ríos y los mares. No somos nosotros los que vamos a salvar al planeta. Con respecto a la vida presente, es Cristo el que nos va a dar la vida eterna, no es nosotros por medio de la medicina, por medio de nuevos hallazgos
de la ciencia que vamos a alargar la vida o conseguir la vida eterna. Es solamente Jesús que nos va a dar la vida eterna. Y tampoco vamos a alcanzar un mundo mejor gracias a la tecnología, aunque eso nos lo prometan los falsos profetas. No, el mundo va hacia su autodestrucción. La tecnología lo que nos va a hacer es acabarnos con bombas atómicas y por nuevas tecnologías que lo que llevan es a la exaltación del yo y a sacar a Dios de la ecuación. Entonces todo el mundo va hacia su autodestrucción, todo va hacia su desmoronamiento. Es por tanto herética cualquier doctrina que niegue el desmoronamiento y que sea progresista o positivista. El progresismo está condenado por la Iglesia y está condenado también por gigantes de la escatología como Leonardo Castellani. No, 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 el hombre no va hacia un progreso, el hombre no va a llegar hacia su plenitud por ideologías o por tecnología. No, el hombre va hacia su autodestrucción y es solo una intervención de Dios que logra la plenitud. No podemos pretender salvadores humanos, ni puede estar nuestra fe en ningún tipo de pseudo-mesías intrahistórico. Llámese Lenin, llámese Stalin, llámese Chávez, llámese Trump, llámese nada. El mundo solo va a ser rescatado por Jesús y por María. Incluso el mundo contaminado solamente va a ser restaurado por Jesús en su segunda venida. Por eso nuestra fe y nuestra esperanza tiene que estar puesta solamente en Jesús y en la parucía, no en intervenciones humanas o en salvadores humanos. Decía el padre Castellani, estos son milenistas al revés, niegan acérrimamente el milenio metahistórico después de la parucía que está en la Escritura y ponen un milenio que no está en la Escritura por obra de las solas fuerzas históricas, o sea, una solución infrahistórica de la historia. Lo mismo que los impíos progresistas como Condorcet, Augusto Comte y Kant, lo cual equivale a negar la intervención sobrenatural de Dios en la historia y en el fondo la misma inspiración de la Sagrada Escritura. Y ahora de la encíclica Solicitudo Rei Socialis de Juan Pablo II en el numeral 27, la mirada que la encíclica invita a dar sobre el mundo contemporáneo nos hace constatar, ante todo, que el desarrollo no es un progreso rectilíneo, casi automático y de por sí ilimitado, como si en ciertas condiciones el género humano marchara seguro hacia una especie de perfección indefinida. Esta concepción, unida a una noción de progreso de connotaciones filosóficas de tipo iluminista, más bien que a la de desarrollo usada en el sentido específicamente económico-social, parece puesta ahora seriamente en duda, sobre todo después de la trágica experiencia de las dos guerras mundiales, de la destrucción planeada y en parte realizada de poblaciones enteras y del peligro atómico que amenaza. A un ingenuo optimismo mecanicista le reemplaza una fundada inquietud por el destino de la humanidad. Con estos textos gigantes de la escatología, como Castellani y Juan Pablo II, rechazan el progresismo o el hecho de que el hombre vaya a lograr una plenitud de vida por medios humanos. Al contrario, el hombre va hacia su desmoronamiento, la historia va hacia la autodestrucción y es solamente una intervención divina extrahistórica la que logra la salvación universal y rescate. Entonces, ¿cuáles son las tres perspectivas de la escatología? La antropológica o individual consiste principalmente en los novísimos, ¿no? Mi muerte, mi juicio particular y mi eternidad. La de la iglesia, la pasión de la iglesia, la eclesial, y la histórica o cósmica que llamamos el fin de los tiempos. En ninguno de los casos se llega a un final absoluto, sino relativo. Y es después de ese final relativo que viene la eternidad. Entonces, yo no puedo decir que la muerte es el final de mi vida, sino solamente el inicio de mi eternidad, de mi verdadera vida en Dios o de mi condenación eterna. Es decir, con mi muerte es que todo realmente comienza. Igual, la iglesia tiene que pasar por su pasión y va a ser completamente aniquilada, destruida, pero de ahí depende el rescate que Dios le da y la nueva iglesia de luz, que es como lo llama María en el libro azul del Padre Gobi, que es la iglesia restaurada y santificada por siempre. Igual la historia llega al final de los tiempos y no es el fin total, sino un fin relativo que da paso a la eternidad
y al nuevo paraíso terrenal, como también lo llama María en el libro azul del Padre Gobi, que es el mundo restaurado por Jesús en su segunda venida. Es decir, que en este momento de transformación que estudia la escatología, no es un final absoluto sino relativo, y es cuando comienza realmente todo, es cuando comienza mi eternidad, la eternidad de la iglesia y la eternidad del universo, la eternidad de la historia. Aquí es que hago uso de estos términos, estos conceptos también introducidos por Castellani en este momento de transformación, es que se pasa de la historia a la extrahistoria, del tiempo al supertiempo y del mundo al trasmundo. Con la primera venida inicia el reino de Dios, es decir, el señorío de Dios, la gobernanza de Dios sobre el mundo, la cual llega a su plenitud con la segunda venida, que es cuando el señorío de Dios llega a su plenitud y las bienaventuranzas se cumplen en plenitud. Entonces, ¿qué es lo opuesto al concepto del reino de Dios? Pues el reino del mal, el reino de Satanás, el reino del infierno. Con su primera venida comienza el reino de Dios, significa que comienza a perder poder el reino del mal. Y con la segunda venida, el reino de Dios, es decir, el señorío de Dios llega a su plenitud, significa que el reino del mal es completamente atado, es sacado de la ecuación. ¿Cuáles son las tres bases teológicas de la escatología? Pues la primera, la más importante, la cristológica, porque al final quien da paso a esta transformación universal y cósmica es Cristo, es con su segunda venida que Él restaura al individuo, restaura la iglesia y restaura al mundo. Es solo una intervención de Cristo que logra este cambio. Pero como explicamos antes, es un proceso gradual que comenzó con la primera venida, porque con su primera venida ya comenzó el reino de Dios, es decir, la acción, la obra de Dios sobre el mundo. Y desde su primera venida y hasta la segunda, esa obra de Dios puede permanecer por 2000 años durante el tiempo de la iglesia por la obra del Espíritu Santo. Entonces voy a hacer uso de un pequeño fragmento del libro Benedicto que resume la base cristológica y neumatológica de la escatología. Dice así: Jesús es el reino, no meramente en su presencia física, sino mediante la irradiación del Espíritu Santo que sale de él, gracias a su actividad neumática que rompe la esclavitud del hombre bajo los demonios. Es como se hace realidad el reino de Dios, y Dios mismo se hace con el señorío sobre el mundo. Recordemos que el reino de Dios es acontecimiento, no espacio. La actividad de Jesús, su palabra, su pasión, rompe el dominio de la alienación que pesa sobre el hombre y lo libera, es decir, establece el señorío de Dios. Él es el reino de Dios, porque el Espíritu de Dios obra en el mundo por él. En lo dicho se encuentra el fundamento de la unidad interna entre el mensaje prepascual y pospascual. El resucitado es la fuente del Espíritu para el mundo. El tema del reino se convierte en cristología porque el Espíritu viene de Cristo, siendo el Espíritu el señorío de Dios. Entonces, la base cristológica es porque Jesús es el reino, pero también el reino es su obra sobre el mundo. Y la base neumatológica es porque esa obra de Dios en el mundo se hace a través del Espíritu de Dios, es decir, del Espíritu Santo. Y aquí podemos dar respuesta a una cuestión que habíamos planteado al principio, y es si había una ruptura entre el mensaje prepascual, que estaba centrado en anunciar el reino, reino, y el mensaje pospascual de los apóstoles, que estaba centrado en anunciar a Cristo, Cristo. ¿Hay ruptura o no hay ruptura? Pues aquí vemos que no la hay. No la hay porque cuando Jesús anunciaba el reino de Dios, se estaba anunciando al mismo. Él es reino de Dios. Es decir, que están anunciando lo mismo, solo que con distintas palabras, desde distintas perspectivas. Pero cuando Jesús anunciaba el reino de Dios, se está anunciando a sí mismo, está anunciando al Cristo, pero no solamente a Él se anuncia, sino su obra en el mundo que permanece y se perpetúa por el poder del Espíritu Santo. Entonces vemos, como dice aquí Benedicto, una unidad
interna entre el mensaje prepascual y pospascual. Ambos anunciaban lo mismo. Cristo se anunciaba a sí mismo como el reino de Dios en el mundo y los apóstoles anunciaban a Cristo como segunda persona que trae ese dominio sobre el mundo. Ahora veamos rápidamente la base mariológica de la escatología. Comencemos por decir que desde el principio, desde Génesis 3:15, Dios asoció su triunfo definitivo al hecho de que María le pisará la cabeza a Satanás. Es decir, que el rol de María en la escatología y en la salvación del mundo no es secundario, sino que es protagónico. Dios Padre mandó como salvadores del mundo a Jesús y a María. Es por la intervención de ambos que se da la salvación del mundo y este paso de transformación de la segunda venida. Es muy interesante ver que en el mensaje de la Señora de todos los pueblos de Ámsterdam, ella se presenta como corredentora, medianera y abogada. Y dice en un fragmento del mensaje del 20 de marzo del 53, es María, la Señora de todos los pueblos, la que te da este mensaje. Con este título, ella salvará al mundo. Me llamó mucho la atención la primera vez que leí esto porque la Virgen se coloca como salvadora, poniéndose prácticamente al mismo nivel que Jesús y está completamente aprobada. Fue aprobada por dos obispos, Enricus Bomers y su sucesor también, José Mariano Spunt. Y esto lo dijo también la Virgen en Akita, también aprobada por dos obispos y refrendada por Joseph Ratzinger cuando era prefecto de la fe. Reza mucho las oraciones del rosario. Solo yo puedo todavía salvarles de las calamidades que se acercan. Aquellos que se ponen su confianza en mí se salvarán. María Naquita también se coloca como salvadora, al mismo nivel que Jesús. Qué interesante. Es decir, el rol de María en la escatología y en la salvación universal es protagónico y al mismo nivel que Jesús. Por eso en las medallas milagrosas, los dos corazones de Jesús y de María aparecen uno al lado del otro y al mismo nivel, no uno más abajo del otro, sino al mismo nivel. Y también vemos en el Tratado de la Verdadera Devoción de la Santísima Virgen María cómo San Luis María Griñón de Montfort nos explica esto, que María es exaltada por su esposo, el Espíritu Santo, preparando la segunda venida, y en la segunda venida es exaltada por el Espíritu Santo a fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido. Es decir, María permaneció casi oculta o muy velada en la primera venida porque así convenía, pero en la segunda venida es todo lo contrario. Es completamente exaltada por el rol protagónico de María en la salvación universal, en la restauración universal. Por eso vemos también que en Umbe la Virgen dice, cuando habla del aviso, dice vengo por mis hijos, y cuando habla de la parucía, dice vengo por toda la humanidad. Es decir, que se está asociando tanto el aviso como la parucía, que son obras principalmente de Jesús. Ella dice que ya viene también, o sea que viene con Jesús a completar esas obras magníficas. Ahora, también agrego una cosa, y es que la parte mariológica de esto se ve en lo siguiente. Cuando Jesús dice, el reino de Dios está cerca, o que por el Espíritu de Dios expulsó yo a los demonios porque ha llegado el reino de Dios, significa que con Jesús en su primera venida comienza el reino de Dios, el señorío de Dios. Comienza a perder poder el reino del mal, el reino del infierno, el poder de Satanás. Pero esto no comenzó en realidad con Jesús, comenzó con María. En el libro Mística Ciudad de Dios, Revelaciones de la Virgen María a Sor María de Jesús de Ágreda, podemos ver cómo la Virgen María le cuenta que desde que ella nació, Satanás se dio cuenta que no tenía ningún poder sobre ella. En alguna parte del libro, Satanás envía 7 legiones de demonios. Cada legión iba intentando que María fallara en uno de los 7 pecados capitales. Y los demonios regresaban derrotados. ¿Cómo es posible que con tanto esfuerzo y con tantas horas no pudieran hacer que María fallara ni siquiera en un pequeño mal pensamiento o en un minúsculo pecado venial? Entonces Satanás se dio cuenta que sobre María no tenía ningún señorío, ningún poder, nada. Quiere decir que la primera manifestación del reino de Dios sobre el mundo no comenzó con Jesús, sino antes. Comenzó con la Santísima Virgen María, cuando Satanás se dio cuenta y todos los poderes del infierno se dieron cuenta que no tenían poder o dominio alguno sobre la Santísima Virgen María. O sea que ese fue el primer paso del establecimiento del reino de Dios en el mundo, es decir, del señorío de Dios, de la gobernanza de Dios con el mundo, que comenzó con la Santísima Virgen.
Ahora, ¿cuál es la perspectiva más difícil de comprender o de aceptar para los cristianos de las perspectivas escatológicas? La más difícil de comprender, la menos aceptada, es la perspectiva eclesial. Es decir, que la iglesia tiene que pasar también por su pasión. Entonces le voy a dedicar unas pocas láminas para enfatizar esto antes de terminar este estudio. Estoy colocando Mateo 16 del 21 al 23 para demostrarles que Pedro se quiso negar a la pasión de Cristo, la quiso rechazar y le decía, Señor, eso no te puede suceder, tú no puedes ser asesinado. Y Jesús lo reprendió con dureza, quítate de delante, Satanás, un tropiezo eres para mí. Pedro no había comprendido que tenía que completarse la pasión de Cristo, que él tenía que morir para que luego viniera su resurrección y así salvar al género humano. Entonces, Pedro, por no comprender, se estaba resistiendo a la pasión de Cristo. Pues esto mismo nos sucede hoy a nosotros. Hemos caído en la misma tentación, resistiendo la pasión de la iglesia, queriendo no aceptar que la iglesia tiene que ser completamente destruida, aniquilada. ¿Dónde se ve que hemos caído en la tentación de Pedro y que no queremos aceptar la pasión de la iglesia? Porque la iglesia, en la mitad de su pasión, la gente ya está saliendo a decir que ya comenzó su restauración por medios humanos, o sea que la iglesia va a ser rescatada por León XIV. Y eso es un completo error y un desconocimiento del principio escatológico. En 3 vídeos yo resumí la pasión de la Iglesia Católica, los invito aquí a mi página web a verlos, pero voy a hacer un pequeño resumen de lo esencial. La pasión de la Iglesia estaba en los catecismos numeral 675 y 677. En el 675 dice que la Iglesia tenía que vivir su prueba a través del misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionaría a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía. Entonces, ¿qué es una impostura? Según la Real Academia Española, unos sinónimos de impostura son farsa, engaño, simulación, falsedad, comedia, fingimiento, teatro, superchería, abulecia. O sea, una impostura es un engaño, un teatro, algo que no es verdadero. Y una impostura implica un impostor. Pero esta impostura, predicha en el catecismo, no es de cualquier individuo, no es de cualquier género, sino religiosa. Es decir, nos estaban anticipando un falso papa. Como ellos conocían, los que hicieron el catecismo, Juan Pablo II y Joseph Ratzinger, conocían el tercer secreto de Fátima, sabían que iba a lograr Satanás a hacerse con el vértice de la iglesia, es decir, la toma del papado, pero no lo podían decir en esos términos, tenían que decirlo de una forma velada. ¿Y cómo íbamos a identificar a este antipapa, este impostor, mediante lo que está en color amarillo? Viendo que estos falsos papas iban a ofrecer a los hombres una solución aparente a los problemas, pero al precio de la apostasía, como lo que hizo Bergoglio en 12 años, prometer a los hombres la solución a los problemas a partir de pactos ecuménicos, pactos educativos, pactos económicos, etcétera, ¿no? Pero al precio de la apostasía, pactar con la ONU, pactar con el mundo y la unión de todas las religiones para hacernos amigos de las otras confesiones de fe, para lograr esta supuesta hermandad universal, pero al precio de la apostasía. Esto estaba predicho por Jesús en Juan 10, cuando él habla de escalar por otra parte en el Rey de las Ovejas, estaba diciendo una elección no canónica, porque la elección canónica es cuando el pastor de las ovejas entra por la puerta. Es decir, ya estaba predicho al final de los tiempos unas elecciones no canónicas, es decir, pastores escalando por otra parte significa elecciones no canónicas, y eso significa que los que salen de esa elección son antipapas. Antipapas significa elegido no canónicamente. En el 677 decía lo que ya leí antes, y es que la iglesia no iba a triunfar por sus propios medios, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Por lo tanto, los que piensan que ahora con Prevost llegó el tiempo de la restauración de la iglesia, están desconociendo las profecías de los últimos tiempos, porque la iglesia no va a ser restaurada por medios humanos, sino por una intervención divina. Los que piensan o afirman que la iglesia o el mundo serán restaurados por manos humanas o medios humanos no saben escatología, descartan las profecías y andan en la oscuridad confundidos y confundiendo a otros. Esta es la tentación de Pedro.
Pensar que no, le decía a Pedro, no, Señor, tú no puedes morir, tú no puedes pasar por eso. Pues así están los hombres de hoy diciéndole a la iglesia, no, iglesia, tú no puedes ser destruida por enemigo, tú no puedes morir, no, no, lejos de ti. Estamos cayendo en la misma negación de Pedro. Recordemos que estaba profetizado por San Francisco de Asís en 1226 antes de morir, que un hombre elegido no canónicamente se iba a elevar al pontificado y que muy pocos cristianos obedecerían al verdadero sumo pontífice. Y concluyó diciendo, en aquellos días nuestro Señor Jesucristo no les enviará a estos un verdadero pastor, sino un destructor. En esta profecía se refería a Benito XVI como el verdadero sumo pontífice, que pocos lo obedecerían, pocos lo seguirían o creerían, y se refirió a Jorge Bergoglio como al destructor. Esta profecía, de hecho, está confirmada, por ejemplo, en este libro, Words of Seraphic Father San Francis of Assisi, un libro que tiene imprimatur del obispo William Bernard de la diócesis de Birmingham en Reino Unido. Cualquiera lo puede confirmar, es verdadera, solo que esta profecía es muy odiada por los masones porque desenmascara a Jorge Mario Bergoglio. En el libro azul del Padre Gobi, en el mensaje del 13 de junio del 89, donde la Virgen explica la segunda bestia de Apocalipsis 13, nos dice que esa segunda bestia tiene dos cuernos por la mitra de los obispos, por la mitra. Es decir, está hablando de un obispo, pero no de cualquier obispo, sino de un papa, porque lo sienta en el vértice de la iglesia, donde dice en rojo, esta infiltración masónica dentro de la iglesia ha sido predicha por mí en Fátima cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la iglesia. Muy interesante que en el mensaje publicado en el año 2000 por el Vaticano del tercer secreto, en ninguna parte se decía lo que está aquí en rojo, que quiere decir que hay una parte del tercer secreto que no fue revelada por la iglesia, pero la Virgen, a quien no se le puede amordazar, nos lo reveló en este maravilloso libro. La parte más álgida del tercer secreto es que Satanás se sentaría en el vértice, es decir, que la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13 era un falso papa, un papa impostor. Y lo había dicho primero en la Salet, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Yo reto a la gente con esta pregunta: ¿a cuál de los dos anticristos se refirió la Virgen en esta afirmación? ¿Al anticristo político o al religioso? Evidentemente al religioso, que es el que tendrá por sede a Roma, porque el anticristo político no tendrá por sede a Roma, tendrá por sede, yo no sé si Washington, si Moscú, si Beijing, no lo sé, si París, no lo sé, porque yo no sé de qué país es el anticristo político, pero Roma es el poder de la sede eclesial. Roma es la sede de la Iglesia Católica. Aquí la Virgen no estaba advirtiéndonos del anticristo político, nos está advirtiendo del anticristo religioso. Y esta profecía se cumplió el 8 de mayo de 2025 a través de Francis Prevost. Lo había dicho también Dios a través de Marie-Julie Jenny. En esta profecía la iglesia tendrá su sede vacante durante muchos meses. Habrá dos antipapas sucesivos que reinarán durante todo ese tiempo durante la Santa Sede. Esta profecía desenmascara a Bergoglio y a Prevost. Por tanto, es muy odiada esta profecía por los masones. Y esta profecía la podemos leer en varios libros, por ejemplo, en el libro Revelaciones de Xavier Reyes Aeral o en el libro We Are Warned. También está tanto en inglés como en francés. Y hay más libros que confirman que esto sí fue profetizado por Marie-Julie Jenny, esta mística francesa que hasta ahora no se ha equivocado en nada de lo que ha profetizado. Mucho de lo que ella profetizó ya se cumplió en la historia de Francia y no dudamos que lo que falta de su profecía se cumplirá también porque es una verdadera mística. Entonces, ¿qué es lo que yo anuncio? Que Bergoglio y Prevost son los dos antipapas de la profecía y que estaban representados en la primera pasión por Anás y por Caifás. Yo no sé quién es el anticristo político y su precursor, no lo sé, pero a mí lo que más me interesa como católico es quién es el anticristo religioso, que es el más importante de identificar para no caer en sus garras y no irse con él al infierno.
Y ya lo había advertido en la misión de la Divina Misericordia Dios Padre en el mensaje del 13 de junio de 2024, titulado No os dejéis engañar. Voy a leer solo lo que está en morado y con flechas abajo, con subrayado en rojo. La iglesia seguirá a Jesús en su pasión, no olvidéis esto. Así como mi Jesús fue abandonado y traicionado y entregado al poder del enemigo, al destructor, así también la iglesia está siendo abandonada y traicionada y pronto será entregada al poder del anticristo. Entonces, en este mensaje, Dios Padre nos recuerda que la iglesia tiene que vivir su pasión hasta ser completamente aniquilada y nos decía, faltando solamente 9 meses para que muriera Bergoglio, que pronto sería entregada al poder del anticristo. Prácticamente nos estaba diciendo que el que viniera después de Bergoglio sería el mismísimo anticristo. Esto desenmascara por completo a Francis Prevost. Y de hecho Fulton Sheen ya había dicho cómo sería la iglesia del anticristo, un parlamento mundial de iglesias, pero vaciadas de todo contenido divino, y lo llamaba el cuerpo místico del anticristo. Esto es justamente lo que inició Bergoglio, que está llevando a cabo Prevost, un parlamento de iglesias, una iglesia única mundial, la unificación de todas las iglesias. Eso lo llamó el venerable Fulton Sheen el cuerpo místico del anticristo. ¿Qué quiere decir? Que Prevost, cuando complete esta obra maligna, va a confirmar que es él el anticristo. ¿Qué dijo el 19 de mayo de 2025 en su cuenta X? Dijo Prevost: si los cristianos y los miembros de otras religiones estamos unidos y libres de condicionamientos ideológicos y políticos, podremos ser eficaces en decir no a la guerra y sí a la paz. Suena muy bonito porque está hablando de la paz, ¿verdad? Pero ¿a qué nos llama? A apostatar, o sea, a librarnos de condicionamientos ideológicos, es decir, a renunciar a nuestra fe católica. Por ejemplo, yo tengo que renunciar a la devoción mariana y a la fe en la Eucaristía, en la transustanciación, para poder unirme en un supuesto abrazo de comunión con los protestantes o con otras religiones. Pues no, yo no voy a aceptar esta invitación a apostatar de León XIV. Adelante la Fe resumió muy bien este discurso de León XIV, que está en la página web oficial del Vaticano del 19 de mayo de 2025. Es un documento público del Vaticano. ¿Cómo lo resume? Pues diciendo que tiene Prevost, como ha declarado, su intención de continuar con el camino sinodal, que es destructivo, y con el camino ecuménico, que es una traición a Cristo. Él dice que nos lleva hacia el espíritu de la fraternidad humana, que no es otra cosa que el sueño de la masonería, el ideal máximo masón. Y habla de dialogar y de construir puentes. Pues no, nosotros no estamos llamados a eso. Estamos llamados a darle gloria a Dios y a la salvación de las almas. No a dialogar y a construir puentes con el mal, porque no se pueden hacer puentes entre el bien y el mal, entre el infierno y el cielo. Entre Cristo y las tinieblas no se pueden construir puentes. En este mismo discurso del 19 de mayo de 2025, Prevost alabó un documento traidor de Bergoglio que firmó el 4 de febrero de 2019 con el imán Al-Tayeb en Abu Dhabi. Es el que dice que todas las religiones son queridas por Dios y que todas son vías de salvación. Ese documento de Bergoglio, que es la peor y mayor traición a Jesucristo, es alabado por León XIV, o sea que él está de acuerdo con esta traición a Jesucristo, de que todas las religiones son queridas por Dios, lo cual es una completa, total y absoluta herejía. Y esto ha sido condenado por el magisterio de la Iglesia, llamado el indiferentismo. Está condenado por la Iglesia. Más bien lo que debemos enseñar es la verdad católica de que fuera de la Iglesia no hay salvación. Claro, porque solo la Iglesia sigue a Cristo y solo en ella están los sacramentos, la confesión, el bautismo y la Eucaristía. Jesús dijo muy claro en Juan capítulo 6, si no comen mi carne y no beben mi cuerpo, no tendréis vida en vosotros. Pues la Eucaristía está solo en la Iglesia católica. Eso es lo que debemos enseñar nosotros y no seguir estos falsos profetas. No puede ocultar su odio a la Iglesia católica a Prevost y por eso acusó a la Iglesia de ser moralista, pesada y poco atractiva. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Iglesia de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Ávila y de San Francisco de Asís es moralista, pesada y poco atractiva. ¿Y qué va a hacer este hombre entonces para hacerla atractiva y ligera? Pues marchas LGBT, conciertos de Karol G, los sacerdotes que son DJ y todos vamos todos danzando y bailando hacia una falsa iglesia que sea supuestamente atractiva, pero que se va toda al infierno. Pues no, no podemos caer en este engaño de Prevost.
De hecho, él desde el principio anunció su plena misión al magistrado legal de Francisco. Y Francisco fue un destructor de la fe y este ya anunció que va a continuar por ese camino destructivo. Por eso bien dijo el padre Paul Kramer que es más peligroso Prevost porque su máscara es más convincente, pero que el haber ya declarado que va a continuar el magisterio de Francisco revela lo que realmente es un hereje. De hecho, él nos invitó en 28 de mayo de 2025. Antes de ser creyentes, estamos llamados a ser humanos. Esto también es una invitación a apostatar, porque ser creyentes no es secundario, es lo necesario y lo más importante para salvarnos. Dice muy claro el Evangelio: quien cree al Hijo tiene vida eterna. Quien no quiere creer al Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece sobre él. Es que todo el libro de Benedicto que refería al principio, lo que nos enseña es que la vida eterna consiste solamente en creer en Jesús, en estar unido a Él. El cielo mismo, como definición teológica, es la vida en Cristo. El cielo es la unión con Cristo. Entonces, toda nuestra salvación, nuestra vida eterna y también la salvación y la eternidad de la iglesia y la salvación y la eternidad del mundo depende única y exclusivamente de creer en Cristo y de estar unido a Él, con el cual esto de relegar el ser creyente a un segundo plano es herejía y es invitación a apostatar. Por eso bien claro nos advirtió el Padre a través de la misión de la Divina Misericordia. Cuanto más la mentira se acerca a la verdad, tanto más peligrosa y dañina es. Por eso Prevost es más peligroso y dañino que Bergoglio. El padre James Allman no solo sabe que no es Papa León XIV, sino que llega a dudar de si realmente es católico este personaje. Y si uno lee su artículo, entiende que termina concluyendo que no, que ni siquiera es católico. Antes de ser Papa, él ya había declarado en un discurso en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo, que está de acuerdo con el llamado de Francisco a seguir a las Naciones Unidas y su Agenda 2030, que es completamente satánica. La Agenda 2030 es la esquematización de la rebelión final contra Dios. Y Prevost está de acuerdo con esta rebelión iniciada por Bergoglio y nos llama a continuar en la misma dirección. O sea, nos invita a unirnos a la rebelión final contra Dios. Yo digo que no. Quien ha estudiado esta Agenda 2030 se da cuenta que todo tiene que ver con combatir los 10 mandamientos, exaltar los 7 pecados capitales y llevar al mundo a una rebelión contra Dios. Aquí podemos ver este resumen de Ejército Remanente, donde nos habla de este vídeo que hizo Prevost en preparación para la Jornada Mundial de la Paz y para la COP30 en Brasil, donde primero apoya el camino sinodal de Bergoglio y nos llama a participar activamente de la COP30, unidas todos por el cambio climático. Nos llama a luchar contra la contaminación y la defensa del clima, y se espera que el mismo Papa vaya a esa conferencia, el mismo antipapa León XIV. Pero qué raro, porque Jesús no fundó una iglesia para luchar contra la contaminación y la defensa del clima. Jesús creó una iglesia para darle gloria a Dios y salvar almas. Entonces este es un falso profeta. Y fíjense que destaco aquí en morado que León XIV nos llama a una justicia ecológica, social y medioambiental. ¿Cómo es posible? La iglesia no está llamada a eso, ni nosotros estamos llamados a eso. Como expliqué antes, el mundo va a ser restaurado por Jesús en su segunda venida, y la iglesia no fue creada por Cristo para sembrar árboles ni para descontaminar ríos. La iglesia fue creada para darle gloria a Dios y salvar almas. Y esto había sido advertido por Jesús en los mensajes de la preciosísima sangre. En el 12 de septiembre de 2002 nos dijo: ustedes verán a mi santa iglesia entrando en la política del mundo para renovar al mundo para que sea un mejor lugar por su propia mano. El mensaje del verdadero arrepentimiento desaparecerá. Eso es exactamente lo que han hecho Bergoglio y Prevost: entrar en la política del mundo para supuestamente salvar el mundo por manos humanas, pero nunca han hablado ni hablarán del verdadero mensaje de arrepentimiento, como demostrando que son falsos profetas. Y en el mensaje del 16 de mayo de 2025, es decir, a una semana del último cónclave, la Virgen desenmascaró a Prevost con solo 10 palabras. ¿Pueden los lobos dar a luz un cordero? No, porque Prevost es un lobo salido entre lobos, obviamente. Entonces llegamos ya al final
Conclusión, ¿qué estudia la escatología? Los eventos del final, eso es lo que es el escatón, lo último, el final, pero no es un final absoluto, sino relativo, porque lo realmente eterno y definitivo viene después. Y la escatología tiene estos tres perspectivas. La individual, al final de mi vida, mi muerte, es que comienza mi verdadera eternidad. A nivel eclesial, cuando se complete la pasión de la iglesia, que todavía no se ha completado, no ha sido terminada de aniquilar la iglesia, es que va a ser rescatada no por León XIV ni por nadie, sino por Cristo en su segunda venida. Y comienza la eternidad de la iglesia de luz, restaurada y santa y pura por toda la eternidad. Y a nivel cósmico y universal, una vez que se complete el desmoronamiento intrahistórico y la autodestrucción humana, es que el mundo es rescatado por Dios, o sea que Dios no permite que sea completamente autodestruido el hombre, y es Él quien restaura el mundo, restaura la creación, limpia los ríos, los mares, descontamina el planeta y hace una creación nueva. Entonces el principio escatológico consiste en aceptar un total desmoronamiento intrahistórico a nivel individual, eclesial y cósmico, y una plenitud y triunfo solo por intervención divina y extrahistórica. Divina significa que no debemos esperar salvadores humanos, y extrahistórica significa que no es dentro de la historia, sino a partir de la parusía de la segunda venida que se logra esta transformación, esta plenitud y triunfo solo por Jesús y por María a partir de la parusía. Y cualquier cosa que niegue estas dos bases del principio escatológico es herejía, comenzando por el progresismo, que es pensar que el hombre va a llegar a su plenitud por medios humanos, o ofrecer salvadores humanos, pseudomesías que van a salvar al individuo, a la iglesia o al mundo. No es así. Es solamente una intervención extrahistórica de Dios a través de Jesús y de María que se va a lograr la restauración individual, eclesial y universal. Es decir, toda nuestra fe debe estar puesta en Jesús y en la espera activa de la parusía. Nuestra mente tiene que estar completamente puesta en la parusía y en el rescate universal que va a llevar a cabo Jesús con su segunda venida. Y por eso cierro con la cita bíblica con la que arrancamos en la portada, Hechos 3:21, a Jesús a quien el cielo debe retener hasta el tiempo de la restauración universal. Por eso, aunque estemos enfrentando el desmoronamiento individual, eclesial y universal, no podemos estar sumidos en la tristeza ni en el pesimismo, sino en un optimismo basado solamente en la fe en Jesús y en la restauración universal que obra Él junto a María en su segunda venida. Solamente decirme un comentario final. Cuando Jesús nos anunció la tribulación venidera, Él pudo haber dicho, cuando vean todos estos signos, correr por sus vidas, esconderse como puedan, prepararse para lo peor, orar para ver si logran sobrevivir, disponerse a resistir al anticristo, almacenar alimentos no perecederos, asegurarse suministro de agua, o temblad porque llegó el castigo universal. Pero Él no dijo eso, Él no lo presentó en ese sentido pesimista, finmundista. No, Él lo dijo en un sentido positivo y optimista. Dijo que cuando comiencen a suceder esas cosas profetizadas del final de los tiempos, es señal de que llegó la hora de la liberación. Así lo dice en Lucas 21:28, cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Es decir, que aunque es claro que terrible que Satanás se haya sentado en el vértice de la iglesia, que el anticristo se ha sentado en el trono de Pedro, lo bueno, lo esperanzador es que significa que Dios le va a dar un gobierno muy corto, un tiempo de gobierno muy corto al mal, y que está cada vez más cerca la restauración universal. Igual cuando comience la Tercera Guerra Mundial o la caída económica mundial, nos tenemos que llenar de esperanza, porque lo que significa es que la liberación, el rescate está cada vez más cerca. Así que cierro con este mensaje de esperanza, de alegría. El estudiar escatología no nos sume en la depresión, sino en la alegría de que el reinado de Cristo se va a establecer de manera total y plena con su segunda venida, con su parucía, que está cada vez más cerca. Creámoslo, está a años de distancia en el futuro, con lo cual nuestra mente y nuestra atención debe estar totalmente puesta en prepararnos para ese momento de restauración universal.